Esta es la historia de mi madre negoció mi entrega en la vigilia ancestral, pero él me miró y dijo, tú no eres parte de ningún trato. Desde pequeña, mi madre me enseñó que mi valor estaba en lo que otros pudieran obtener de mí. En la remota sierra de Oaxaca, donde las tradiciones pesan más que los sueños, fui convertida en moneda de intercambio durante una antigua ceremonia familiar. Pero cuando todos esperaban mi silencio, un extraño me devolvió la dignidad con 7 palabras que cambiaron mi destino para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que pasó después me cambió por completo, y puede despertar algo que dormía en ti. Lo que hice al final fue inesperado, y sé que te va a hacer pensar diferente. Y si alguna parte de esta historia te toca, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like y comparte este video con alguien que también necesita escuchar esto. Me llamo Itzel, tengo 19 años y crecí en un pequeño pueblo en la sierra de Oaxaca, donde el tiempo parece detenerse entre la niebla y las montañas. En nuestra comunidad, las tradiciones mixtecas permanecen intactas como la roca del Cerro Negro, que nos vigila desde siempre. Mi familia, encabezada por mi madre Doña Soledad, era respetada por mantener vivas las ceremonias ancestrales a pesar de la pobreza que nos rodeaba como un manto persistente. Nuestra casa de adobe y techo de lámina era pequeña, pero siempre estaba impecable. Mi madre se aseguraba de que cada rincón estuviera limpio, cada plato brillara y cada flor estuviera perfectamente colocada en el altar familiar. Para el mundo exterior, éramos el ejemplo perfecto de una familia tradicional que honraba a sus antepasados. Pero dentro de esas paredes, yo era poco más que una posesión. Una hija obediente vale más que 100 hijos rebeldes, repetía mi madre, mientras me enseñaba a moler el maíz para las tortillas o a bordar las blusas que luego vendíamos a los turistas. Cada movimiento debía ser perfecto, cada palabra medida. No había espacio para errores ni para sueños propios. Mi hermano Miguel había escapado de este destino al irse a la ciudad cuando cumplió 16 años. De él solo recibíamos postales ocasionales y promesas de regresar que nunca se cumplían. Lo envidiaba en secreto, imaginando la libertad de caminar por calles donde nadie conociera tu nombre ni el peso de tus obligaciones familiares. El invierno pasado, nuestra situación empeoró cuando la cosecha se perdió por la sequía. Veía a mi madre contar los pocos pesos que quedaban, estirándolos como masa de maíz para hacer tortillas cada vez más delgadas. Sus ojos se hundían en preocupación mientras las deudas crecían y las reservas disminuían. Fue entonces cuando comenzó a recibir visitas de don Evaristo, el hombre más rico del pueblo. Un viudo de 58 años con terrenos que se extendían más allá de donde alcanzaba la vista. Llegaba en su camioneta negra, levantando nubes de polvo que se colaban por las rendijas de nuestra puerta. Siempre traía regalos, una bolsa de arroz, frijoles, a veces hasta carne. Mi madre lo recibía con una sonrisa que nunca le había visto dedicar a nadie más. «Es un buen hombre», decía después de cada visita. «Sabe lo que vale una familia con tradiciones». Pero yo veía cómo sus ojos me seguían cuando servía el café o cuando me inclinaba para avivar el fuego. Sentía su mirada como un peso físico, como si me midiera igual que medía las hectáreas de sus terrenos. Mi madre notaba esto y, en vez de protegerme, me empujaba a su dirección. «Siéntate con don Evaristo», me ordenaba. «Cuéntale cómo bordaste esa blusa». Cada conversación era un laberinto donde mis respuestas eran cuidadosamente monitoreadas. Aprendí a sonreír sin mostrar alegría, a hablar sin decir nada verdadero, a estar presente mientras me ausentaba en mi mente. La vigilia ancestral de los difuntos estaba acercándose. En nuestro pueblo no era solo un día para recordar a los muertos, sino una ceremonia de renovación para los vivos. Las familias se reunían en el cementerio para pasar la noche entre velas, flores de cempasúchil y comidas rituales. Era el momento en que los espíritus de los ancestros regresaban para guiar a los vivos y, según la tradición, cuando los acuerdos sellados tenían la bendición del más allá. Una semana antes de la ceremonia, mi madre entró a mi habitación mientras trenzaba mi cabello frente al pequeño espejo agrietado que tenía desde niña. «Este año vas a participar de manera especial en la vigilia»,
anunció con una voz que intentaba sonar casual, pero que reconocí cargada de intención. Don Evaristo ha pedido que te sientes junto a él durante la ceremonia. El peine se me cayó de las manos. ¿Por qué querría eso? Mi madre recogió el peine y continuó trenzando mi cabello con tirones más fuertes de lo necesario, porque está considerando hacer un acuerdo con nuestra familia, un acuerdo que nos sacaría de la pobreza para siempre. El silencio que siguió a sus palabras estaba cargado de todo lo que no decía. No necesitaba explicaciones para entender lo que realmente significaba ese acuerdo. Lo había visto antes con otras chicas del pueblo, apenas mayores que yo, terminando como esposas de hombres que podrían ser sus padres o incluso sus abuelos. No, dije finalmente, la palabra saliendo como un susurro áspero. Los dedos de mi madre se detuvieron en mi cabello. En el espejo, vi cómo su rostro se endurecía. No te estoy preguntando, Itzel. Te estoy informando. La semana que siguió a ese anuncio transcurrió como si yo estuviera sumergida bajo el agua del río que cruza nuestro pueblo. Veía todo distorsionado. Los sonidos llegaban amortiguados a mis oídos, y respirar requería un esfuerzo consciente que antes daba por sentado. Mi madre se convirtió en una extraña que ocupaba el cuerpo de quien me había dado la vida, transformando nuestra casa en una preparación meticulosa para mi entrega. «Tienes que bañarte con estas hierbas», me dijo una mañana, entregándome un manojo de plantas aromáticas que reconocí de los rituales de purificación, para que los ancestros te vean con buenos ojos. Quería gritarle que los ancestros no tenían nada que ver con venderme a un hombre que me doblaba la edad, pero las palabras se congelaban en mi garganta. Cada intento de protesta era respondido con una mirada que me recordaba todo lo que le debía: la vida, el techo, la comida que había puesto en mi boca desde que nací. Don Evaristo pagará todas nuestras deudas, comentó mientras cosía en silencio un huipil nuevo para mí, y ha prometido que podrá seguir visitándome después de la ceremonia de unión. Ceremonias, tradiciones, palabras hermosas para disfrazar lo que realmente estaba ocurriendo. Quise odiarla, pero el odio requiere una energía que yo no tenía. En su lugar, sentí cómo algo dentro de mí se marchitaba lentamente, como las flores de cempasúchil después de la vigilia, vibrantes al principio, luego secas y olvidadas. Por las noches, escapaba al pequeño patio trasero donde mi abuela había plantado un árbol de guayaba años atrás. Me sentaba bajo sus ramas y contemplaba las estrellas, intentando encontrar una salida entre esos puntos de luz. Pensaba en mi hermano Miguel. ¿Habría enfrentado a nuestra madre antes de irse? ¿O simplemente había desaparecido una mañana, dejando un vacío que ahora yo debía llenar con mi sacrificio? 3 días antes de la vigilia, mientras molía maíz para las ofrendas, escuché el ruido de una motocicleta acercándose a nuestra casa. No era el sonido familiar de la camioneta de don Evaristo, sino algo más ligero, más impetuoso. Me asomé por la ventana y vi a un joven apagar el motor y quitarse el casco. Su cabello negro caía desordenado sobre su frente, y su chamarra de cuero contrastaba con la simplicidad de nuestro entorno. «¡Miguel!», gritó mi madre, saliendo apresuradamente al encuentro de mi hermano. Lo abrazó con una efusividad que nunca mostraba hacia mí, y por un momento, el resentimiento y la alegría se mezclaron en mi pecho como agua y aceite. Miguel había cambiado. Ya no era el adolescente flaco que recordaba. Sus hombros se habían ensanchado, su rostro mostraba la sombra de una barba, y sus ojos, aunque seguían siendo los mismos que conocía, ahora miraban con una confianza que nunca había poseído en el pueblo. «Traje algo para ti, mamá», dijo, entregándole un sobre. «Y para ti también, chaparra», añadió al verme en el umbral, sacando de su mochila un pequeño paquete envuelto en papel brillante. Mi madre abrió el sobre y sus ojos se iluminaron al contar los billetes. «Has tenido suerte en la ciudad», comentó, guardando rápidamente el dinero en el bolsillo de su delantal. «No es suerte, mamá. Es trabajo. Encontré un buen empleo en un taller mecánico», explicó mientras entraba a la casa, observando cada rincón como si quisiera asegurarse de que nada había cambiado. Abrí mi regalo con dedos temblorosos. Era un pequeño libro de poesía con ilustraciones coloridas. «Para que sigas soñando»,
había escrito en la primera página. Durante la cena, Miguel habló sin parar sobre la ciudad, sobre las luces, los autobuses, los edificios tan altos que parecían tocar el cielo. Contó anécdotas sobre su trabajo, sobre los amigos que había hecho, sobre la pequeña habitación que alquilaba cerca del centro. ¿Y has venido solo para la vigilia?, preguntó mi madre, sirviéndole más café. Sí, no podía faltar este año, respondió, y por un segundo, su mirada se cruzó con la mía de una manera que me hizo preguntarme si sabía algo. Esa noche, mientras todos dormían, Miguel entró sigilosamente a mi habitación y se sentó al borde de mi cama. «Cuéntame la verdad, Itzel», susurró. «¿Qué está pasando?». Las palabras salieron atropelladas, como agua de una represa rota. Le conté sobre don Evaristo, sobre el acuerdo, sobre la vigilia que se acercaba. Con cada frase sentía que me liberaba de un peso que había estado cargando sola. Miguel escuchó en silencio, su mandíbula tensándose visiblemente. «No va a pasar», dijo finalmente. «Te lo prometo». «No puedes detenerlo», respondí. «Mamá ya ha tomado la decisión». «Hay alguien que puede ayudarnos», dijo después de un momento de reflexión. «Un amigo mío que vino conmigo desde la ciudad. Se está quedando en la posada del pueblo». ¿Un amigo? ¿Qué puede hacer un extraño contra las tradiciones? Él entiende de leyes, Itzel, de derechos, cosas que aquí se olvidan bajo el peso de las costumbres. La esperanza es peligrosa cuando has aprendido a vivir sin ella. Duele más perderla por segunda vez. Pero esa noche permitió que un pequeño rayo se colara en mi corazón. El día anterior a la vigilia, mi madre desplegó sobre mi cama el huipil que había estado cosiendo. Era hermoso, tenía que admitirlo. Hilos rojos y dorados entrelazados en patrones que contaban historias antiguas de nuestra cultura. Mañana, antes del atardecer, vendrán las mujeres del pueblo a prepararte, anunció. Te bañarán con agua de flores, trenzarán tu cabello con listones dorados y te vestirán con este huipil. Don Evaristo quedará impresionado. ¿Y si me niego?, pregunté, las palabras escapando antes de que pudiera contenerlas. Mi madre me miró como si acabara de decir una blasfemia. No deshonrarás a esta familia, Itzel. No después de todo lo que he sacrificado por ti. ¿Sacrificado? ¿Cómo qué, mamá? ¿Tu juventud? ¿Tus sueños? ¿Y ahora quieres que yo sacrifique los míos? La bofetada llegó rápida y ardiente. Mi mejilla palpitaba mientras las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Pero me negué a dejarlas caer. Eres una malagradecida, siseó. Don Evaristo te dará una vida que yo nunca pude darte. Una casa grande, ropa nueva. Tal vez hasta podrías terminar la secundaria si él lo permite. ¿Si él lo permite?, repetí incrédula. ¿Eso es libertad para ti? La libertad no llena estómagos vacíos, respondió secamente. Pregúntale a tu hermano si es tan libre cuando tiene que trabajar 12 horas diarias para apenas pagar su renta. Me quedé sin palabras, atrapada en una lógica que no podía combatir con argumentos. Para mi madre, la supervivencia siempre había sido más importante que la felicidad, y tal vez, desde su perspectiva, estaba haciendo lo correcto, asegurando mi futuro de la única manera que conocía. Esa tarde, mientras mi madre estaba ocupada en la cocina preparando los panes para la ofrenda, Miguel me llevó hasta la posada del pueblo. Era un edificio pequeño y deteriorado, con macetas de geranios en las ventanas intentando disimular el desgaste de las paredes. En una habitación del fondo nos esperaba su amigo. Se presentó como Daniel, un abogado que trabajaba para una organización de derechos humanos en la ciudad. Tenía ojos amables detrás de unos lentes de montura fina y hablaba con una voz tranquila que inspiraba confianza. «Miguel me ha contado tu situación», dijo después de ofrecerme una silla. «Quiero que sepas que lo que está a punto de suceder es ilegal, independientemente de las tradiciones locales». Mientras explicaba términos como matrimonio forzado y consentimiento, sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio por saber que había alguien que veía la injusticia en mi situación. Terror porque enfrentar a mi madre, a don Evaristo y a todo el pueblo parecía una batalla imposible de ganar. «Estaré en la vigilia mañana», aseguró Daniel, «como observador.
Tu hermano me presentará como un amigo interesado en las tradiciones locales. ¿Y qué harás si intentan...? No pude terminar la pregunta. No dejaremos que llegue a ese punto, respondió con firmeza. Tienes opciones, Itzel. Siempre hay opciones. Al regresar a casa, mi madre nos esperaba en la puerta con los brazos cruzados y el ceño fruncido. ¿Dónde estaban?, exigió saber. Mostrándole el pueblo a un amigo que vino conmigo, respondió Miguel con naturalidad. Un antropólogo interesado en nuestras tradiciones. Quiere asistir a la vigilia. Mi madre entrecerró los ojos con sospecha, pero la mención de alguien interesado en las tradiciones pareció aplacarla. Mientras no interfiera con la ceremonia, murmuró, volviendo a entrar en la casa. Esa noche, acostada en mi cama, contemplé el huipil ceremonial colgado en la pared, hermoso y terrible a la vez, como un grillete hecho de oro. Mañana, bajo la luz de las velas y la mirada de los ancestros, mi madre intentaría sellar mi destino, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, podría escribir mi propia historia. El día de la vigilia amaneció con un cielo gris que parecía reflejar mi estado de ánimo. Las nubes bajas se arrastraban sobre las montañas como presagios silenciosos, y el aire se sentía pesado, cargado de una humedad que se adhería a la piel. En el pueblo, todos los preparativos estaban en marcha. Mujeres barriendo los caminos con escobas de palma, hombres transportando flores y velas hacia el cementerio, niños corriendo con emoción ante la festividad que se avecinaba. En nuestra casa, mi madre se había levantado antes del alba. La escuché moverse por la cocina, preparando el pan de muerto y el chocolate que llevaríamos como ofrenda. Cuando finalmente me levanté, me recibió con una mirada que mezclaba determinación y advertencia. Las mujeres llegarán después del mediodía, anunció mientras me servía atole. Doña Carmela traerá las hierbas para el baño ritual, y la abuela Rufina se encargará de tu cabello. Todo debe ser perfecto. Asentí mecánicamente, incapaz de probar bocado. El nudo en mi estómago se apretaba con cada minuto que pasaba, como si el tiempo fuera una cuerda que se tensaba alrededor de mi futuro. Miguel apareció en la cocina con una sonrisa que contradecía la tensión del ambiente. «Buenos días», saludó, sentándose a mi lado. Bajo la mesa, su mano encontró la mía y la apretó suavemente. Ese pequeño gesto me dio más fuerza que 1000 palabras de consuelo. «Mi amigo Daniel vendrá esta tarde», comentó casualmente mientras comía. «Está muy emocionado por presenciar la vigilia». Mi madre apenas levantó la mirada de su tarea. «Los forasteros siempre quieren ver nuestras tradiciones como si fuéramos animales en un zoológico», murmuró con desdén. «Daniel no es así», defendió Miguel. «Tiene un verdadero respeto por nuestras costumbres. Solo quiere aprender». El resto de la mañana transcurrió en un borrón de actividades. Ayudé a mi madre a empacar las ofrendas, a limpiar la casa y a preparar la ropa que usaríamos. Cada tarea la realizaba como una autómata, mi mente dividida entre el miedo paralizante y la esperanza desesperada que Daniel y Miguel habían plantado en mí. Poco después del mediodía, tal como mi madre había anunciado, comenzaron a llegar las mujeres. Primero doña Carmela, con su rostro arrugado como una pasa y sus manos cargadas de hierbas aromáticas. Luego la abuela Rufina, portando peines de hueso y cintas coloridas para mi cabello. Finalmente, 3 mujeres más que reconocí como las encargadas de los rituales más importantes del pueblo. Me condujeron al patio trasero donde habían preparado una tina con agua tibia. El vapor se elevaba mezclado con el aroma de rosas, lavanda y hierbas que no pude identificar. En cualquier otra circunstancia, habría encontrado hermoso este ritual, esta conexión con siglos de tradición. Pero hoy, cada gesto ceremonial me acercaba más al abismo que intentaba evitar. «Este baño purificará tu espíritu», explicó doña Carmela mientras me ayudaban a desvestirme. «Para que los ancestros bendigan la unión». Me sumergí en el agua perfumada, sintiendo cómo el calor penetraba en mis músculos tensos. Las mujeres comenzaron a cantar en mixteco, una melodía antigua que hablaba de ciclos, de renovación, de la eterna danza entre la vida y la muerte.
Sus voces se entrelazaban creando armonías que parecían venir de otro tiempo, de otro mundo. Cerrando los ojos, intenté encontrar consuelo en la belleza del momento, separándolo del propósito que lo motivaba. Por un instante, me permití ser simplemente una joven participando en un ritual ancestral, no una mercancía siendo preparada para su entrega. Después del baño, me condujeron de vuelta a la casa envuelta en una manta blanca. Mi cabello húmedo fue cepillado con cuidado por la abuela Rufina, que tarareaba mientras sus dedos ágiles, a pesar de la edad, trenzaban elaborados patrones con las cintas doradas. «Tienes el cabello de tu bisabuela», comentó con nostalgia. «Negro como la noche sin luna. Ella también fue entregada joven, ¿sabes? A los 15 años, a un hombre de otro pueblo. Dicen que lloró durante días, pero luego encontró su lugar y tuvo 7 hijos. Sus palabras, probablemente destinadas a consolarme, solo aumentaron mi angustia. No quería encontrar mi lugar en una vida que no había elegido. No quería resignarme como mi bisabuela, como tantas otras mujeres antes que yo. Cuando terminaron con mi cabello, trajeron el huipil ceremonial. La tela crujía ligeramente al deslizarse sobre mi piel, el peso de los bordados asentándose sobre mis hombros como una carga física. Las mujeres retrocedieron para admirar su trabajo, asintiendo con aprobación. «Pareces una princesa mixteca», dijo una de ellas con admiración. Mi madre entró entonces, ya vestida con su mejor ropa, una falda larga negra y un huipil más sencillo que el mío, pero igualmente hermoso. Sus ojos se humedecieron al verme, y por un momento vi algo más allá del pragmatismo que había dominado sus acciones en los últimos días. Vi orgullo, amor y también, quizás, un destello de duda. «Estás hermosa», murmuró, acercándose para ajustar una cinta que se había soltado. Sus dedos se demoraron en mi mejilla. «Todo saldrá bien, ya verás». Quise preguntarle qué significaba bien para ella. Si había considerado, aunque fuera por un instante, lo que yo quería. Pero las palabras murieron en mi garganta cuando escuchamos el ruido de la camioneta de don Evaristo detenerse frente a nuestra casa. «Ha venido a escoltarnos al cementerio», anunció mi madre, su momentánea vulnerabilidad reemplazada por la determinación de siempre. «Es un gran honor». Honor. Otra palabra hermosa para disfrazar la fealdad de lo que realmente estaba ocurriendo. Las mujeres salieron primero, dejándome a solas con mi madre por un momento. Aprovechando esta oportunidad, me giré hacia ella con una última súplica desesperada. «Mamá, por favor», susurré, tomando sus manos entre las mías. «No me obligues a esto. Debe haber otra manera». Su rostro se endureció, pero vi cómo su labio inferior temblaba ligeramente. «Ya es tarde para dudas, Itzel. La decisión está tomada. Don Evaristo ha sido generoso. Ha pagado por adelantado parte del acuerdo». «¿Me vendiste?», pregunté, las palabras saliendo como un jadeo doloroso. «¿Como si fuera una vaca o un terreno? Te aseguré un futuro», respondió, su voz elevándose antes de controlarse. «Hice lo que cualquier madre haría para proteger a su hija». «Esto no es protección, es sacrificio», repliqué, soltando sus manos. «Y no es por mí, es por ti». La bofetada no me sorprendió esta vez, pero dolió de todas formas. No tanto por el golpe en sí, sino por lo que significaba. El fin de cualquier esperanza de que mi madre recapacitara. «Saldremos en 5 minutos», dijo fríamente. «Compórtate como la hija que crié, no como una chiquilla malcriada». Me quedé sola, contemplando mi reflejo en el pequeño espejo de mi habitación. La joven que me devolvía la mirada era una extraña, adornada como una ofrenda, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas y una expresión que fluctuaba entre la resignación y la rebeldía. Cuando salimos al patio, don Evaristo esperaba junto a su camioneta. Vestía un traje oscuro que contrastaba con su sombrero de ala ancha. Al verme, sus ojos recorrieron mi cuerpo de una manera que me hizo sentir desnuda a pesar de las capas de tela que me cubrían. «Un verdadero tesoro», comentó, dirigiéndose a mi madre pero sin apartar la mirada de mí. «Has hecho un excelente trabajo preparándola». Miguel apareció entonces, también vestido para la ocasión.
pero con un aire de tensión apenas disimulada. Junto a él caminaba Daniel, con ropa formal pero claramente foránea en su estilo. «Don Evaristo, le presento a Daniel, amigo de mi hijo», dijo mi madre con una sonrisa forzada. «Es antropólogo y ha venido a estudiar nuestras tradiciones». El hombre mayor apenas dedicó una mirada a Daniel, extendiendo una mano distraída. «Bienvenido a nuestra celebración», dijo con desinterés. «Espero que encuentre educativa la experiencia». El camino hacia el cementerio fue el más largo de mi vida. Iba sentada entre mi madre y Miguel en el asiento trasero de la camioneta, mientras don Evaristo conducía y Daniel ocupaba el asiento del copiloto. El silencio dentro del vehículo contrastaba con el bullicio creciente del pueblo, donde la gente ya se dirigía al cementerio cargando flores, comida y velas. «Todo estará bien», susurró Miguel, tan bajo que solo yo pude escucharlo. «Confía en mí». Quería creerle, pero la presencia imponente de don Evaristo, el peso de las expectativas de mi madre y la incertidumbre de lo que Daniel podría realmente hacer, me mantenían al borde del pánico. Cuando llegamos al cementerio, el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonalidades naranja y púrpura. Las tumbas ya estaban decoradas con flores de cempasúchil, velas encendidas y ofrendas de comida. Familias enteras se acomodaban alrededor de las sepulturas de sus seres queridos, extendiendo mantas, compartiendo alimentos y bebidas, preparándose para la larga noche de vigilia. Don Evaristo nos condujo hacia una zona especial, donde las familias más respetadas del pueblo tenían sus parcelas funerarias. Allí, bajo un árbol centenario, se encontraba la tumba elaboradamente decorada de su difunta esposa. «Aquí es donde honraremos a los ancestros esta noche», anunció, señalando el espacio preparado con velas aromáticas y flores frescas, «y donde sellaremos nuestro acuerdo ante los ojos de los que ya partieron». Mi corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. La noche apenas comenzaba y con ella, la cuenta regresiva hacia el momento en que mi destino se sellaría o cambiaría para siempre. La noche cayó sobre el cementerio como un manto de terciopelo negro salpicado de estrellas. Miles de velas encendidas creaban un paisaje surrealista, transformando el lugar de descanso eterno en un espacio vibrante donde la frontera entre los vivos y los muertos parecía disolverse. El aroma de copal, flores de cempasúchil y pan recién horneado flotaba en el aire, mezclándose con las melodías de guitarras y violines que algunos músicos tocaban entre las tumbas. Sentada junto a la sepultura de la esposa de don Evaristo, intentaba mantener la compostura mientras el tiempo avanzaba inexorablemente. Mi madre había dispuesto nuestra ofrenda con meticulosa precisión: fotografías antiguas, platos con mole, frutas de temporada y pequeñas copas de mezcal para alimentar a los espíritus. Don Evaristo, sentado frente a mí, no dejaba de observarme con una intensidad que me provocaba escalofríos. «Lucía siempre quiso una hija», comentó de repente, señalando la fotografía de su difunta esposa. Era una mujer de rostro serio y ojos tristes. El destino no se lo permitió, pero ahora ella podrá descansar sabiendo que su lugar será ocupado dignamente. Sentí náuseas ante la implicación de sus palabras. No solo esperaba que fuera su esposa, sino que también reemplazara a una muerta, como si yo fuera una pieza intercambiable en el rompecabezas de su vida. Miguel y Daniel se habían sentado un poco apartados, conversando en voz baja mientras observaban el desarrollo de los eventos. Ocasionalmente, Daniel tomaba notas en una pequeña libreta, manteniendo su fachada de antropólogo interesado. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, intentaba transmitirme confianza con un gesto sutil. La ceremonia principal comenzaría a medianoche, cuando, según la tradición, el velo entre los mundos se volvía más delgado. Sería entonces cuando don Evaristo formalizaría su petición ante los ancestros, y mi madre sellaría el acuerdo entregándome simbólicamente. A medida que avanzaba la noche, más personas se acercaban a saludar a don Evaristo, a admirar la elaborada ofrenda y, de paso, a examinarme con miradas que iban desde la envidia hasta la compasión mal disimulada. Todos sabían lo que estaba ocurriendo.
Todos lo aceptaban como parte natural del orden de las cosas. ¿Puedo servirle más café, don Evaristo?, preguntó mi madre con deferencia, sosteniendo una pequeña olla de barro. Por supuesto, doña Soledad, respondió él, extendiendo su taza. Hace una noche fresca. Itzel, me llamó mi madre. Ve a buscar más pan a la canasta que dejamos en la camioneta. Agradecí la oportunidad de alejarme, aunque fuera por unos minutos. Me levanté con cuidado de no pisar ninguna ofrenda y me dirigí hacia donde estaba estacionada la camioneta, en el perímetro del cementerio. La oscuridad entre las tumbas era interrumpida solo por el parpadeo de las velas, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Estaba a mitad de camino cuando sentí una mano en mi brazo. Me sobresalté, pero al girarme vi que era Miguel. «Necesitamos hablar», susurró urgentemente. «Daniel está distrayendo a mamá y a don Evaristo con preguntas sobre el significado de la ofrenda». Me condujo tras una gran lápida de piedra, donde las sombras nos ocultaban de miradas curiosas. «Daniel ha contactado a sus colegas en la ciudad», explicó rápidamente. «Hay una furgoneta esperando en la carretera principal, a unos 200 metros de aquí. Pueden llevarte a un albergue para mujeres en la capital del estado». El corazón me dio un vuelco. «¿Irme? ¿Ahora? Es nuestra mejor oportunidad», insistió. «Una vez que se realice la ceremonia de medianoche, será mucho más difícil intervenir sin causar un escándalo mayor». «Pero mamá», balbuceé, aunque ni yo misma sabía si lo decía por preocupación hacia ella o por el miedo a defraudarla. «Mamá tendrá que entender», respondió con firmeza. «Y si no lo hace ahora, tal vez lo haga con el tiempo. Pero no puedo permitir que arruine tu vida por sus propios miedos y necesidades». Miré hacia donde mi madre y don Evaristo conversaban con Daniel. Mi madre sonreía, probablemente complacida de que un forastero mostrara tanto interés en nuestras tradiciones. Don Evaristo parecía menos entusiasmado, respondiendo con monosílabos mientras su mirada recorría el cementerio, probablemente buscándome. «¿Y tú?», pregunté a Miguel. «¿Qué pasará contigo si me ayudas a escapar?» «Volveré a la ciudad mañana, como tenía planeado», respondió. «Don Evaristo no puede hacerme nada sin exponerse, y mamá, bueno, no sería la primera vez que me voy dejándola enfadada». La decisión se formó en mi interior como un cristal que crece lentamente, clara, definida, ineludible. No podía seguir siendo la hija obediente que mi madre había moldeado. No podía sacrificar mi vida para satisfacer las expectativas ajenas o para aliviar la pobreza familiar. «De acuerdo», dije finalmente. «Me iré». Miguel sonrió, apretando mi mano. «Ve por el camino trasero, entre las tumbas antiguas. Es más largo, pero hay menos gente. Daniel y yo crearemos una distracción cuando notemos tu ausencia, para darte más tiempo». Asentí, sintiendo una mezcla de terror y exaltación. «¿Qué debo llevar?» «Nada», respondió. «Cualquier pertenencia puede ser reemplazada. ¿Tu libertad? No. Nos separamos entonces. Él, volviendo junto a Daniel, y yo continuando hacia la camioneta, como si realmente fuera a buscar el pan. Al llegar, tomé la canasta solo para mantener las apariencias y comencé a rodear el cementerio por el camino que Miguel había indicado. El sendero entre las tumbas antiguas estaba oscuro y descuidado. Las lápidas, erosionadas por el tiempo, apenas eran visibles bajo la tenue luz de la luna. Avancé lentamente, temiendo tropezar con alguna raíz o piedra, o peor aún, ser descubierta por algún conocido. A medida que me alejaba del centro de la celebración, los sonidos de música y conversaciones se iban apagando, reemplazados por el canto de los grillos y el susurro del viento entre los árboles. Mi huipil, diseñado para impresionar y no para facilitar el movimiento, se enganchaba ocasionalmente en las ramas bajas, obligándome a detenerme para liberarlo. Había recorrido quizás la mitad del camino cuando escuché voces acercándose. Me paralicé, buscando desesperadamente un lugar donde ocultarme. Distinguí una tumba con una pequeña estructura similar a una casita, común en nuestro pueblo para proteger las ofrendas de la lluvia. Me agaché detrás de ella, conteniendo la respiración. «Te digo que la vi venir por aquí», decía una voz masculina que reconocí como la de Tomás.
el sobrino de don Evaristo. ¿Por qué vendría la muchacha hacia estas tumbas viejas?, cuestionó su acompañante. Aquí no hay nada más que polvo y huesos olvidados. No lo sé, pero estoy seguro que era ella. Nadie más lleva un huipil así esta noche. Se detuvieron tan cerca que pude escuchar sus respiraciones. La casita me ocultaba de su vista directa, pero si decidían explorar un poco más, me descubrirían sin duda. Mi tío se pondrá furioso si no aparece para la ceremonia, continuó Tomás. Ya sabes cuánto ha invertido en este acuerdo. Investido, corrigió el otro hombre con desdén, como si comprar a una muchacha fuera una inversión. ¿Y qué más da?, replicó Tomás. Es la forma en que siempre se han hecho las cosas. Mi madre también fue entregada así. Y mírame, aquí estoy. Sí, y eres un ejemplo brillante de los resultados, se burló su compañero. Vamos, sigamos buscando. Si realmente vino por aquí, no puede haber ido muy lejos. Se alejaron, sus voces desvaneciéndose gradualmente. Esperé unos minutos más antes de atreverme a salir de mi escondite, el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera delatarme. Continué mi camino con renovada urgencia, sabiendo que ahora no solo tenía que escapar, sino hacerlo antes de que Tomás alertara a don Evaristo sobre mis movimientos sospechosos. Las cintas en mi cabello comenzaron a soltarse con el roce de las ramas, y sentí cómo el elaborado peinado se deshacía poco a poco, como un símbolo de mi propia transformación. Finalmente, llegué al límite del cementerio. Frente a mí se extendía un pequeño campo abierto y, más allá, la carretera principal. A lo lejos, distinguí las luces de un vehículo estacionado. Debía ser la furgoneta que Miguel había mencionado. Estaba a punto de correr hacia ella cuando una figura emergió de entre las sombras, bloqueando mi camino. El terror me paralizó al reconocer la silueta corpulenta de don Evaristo. ¿Ibas a alguna parte, Itzel?, preguntó con una calma aterradora. Yo solo necesitaba un momento a solas, balbuceé, retrocediendo instintivamente. ¿Con la canasta de pan?, señaló, su voz endureciéndose. ¿Y hacia la carretera? No me tomes por tonto, muchacha. Dio un paso hacia mí, y yo di otro hacia atrás, calculando desesperadamente mis opciones. No podía volver al cementerio, donde seguramente mi madre y otros esperaban. No podía seguir hacia la carretera sin pasar junto a él. Estaba atrapada. Tu madre me advirtió que podría ser difícil, continuó, acercándose más. Pero no esperaba una traición tan descarada. ¿Tienes idea de lo que he pagado por ti? ¿De los arreglos que he hecho? No soy una propiedad, respondí, encontrando mi voz y mi determinación. No pueden venderme o comprarme como si fuera ganado. ¿Qué ideas tan modernas?, se burló. ¿Te las ha metido en la cabeza ese amigo de tu hermano? ¿El supuesto antropólogo? Así que lo sabía. O al menos sospechaba que Daniel no era quien decía ser. Mi corazón se hundió ante la posibilidad de que Miguel también estuviera en peligro. Volvamos con tu madre, ordenó, extendiendo su mano hacia mí. La ceremonia está por comenzar, y causarías una gran vergüenza a tu familia si no estás presente. No, dije simplemente, retrocediendo otro paso. Su rostro se transformó, la máscara de cortesía desapareciendo para revelar una expresión de furia contenida. No estoy pidiendo tu permiso, niña. Estoy diciéndote lo que va a pasar. Avanzó rápidamente, su mano cerrándose como una garra alrededor de mi brazo. El dolor fue inmediato, pero el miedo fue mayor. Intenté zafarme, pero su agarre era como hierro. ¡Suéltame!, grité, esperando que alguien en la carretera pudiera escucharme. ¡Cállate!, siseó, sacudiéndome violentamente. No harás una escena. No arruinarás lo que he planeado durante meses. En ese momento, escuché pasos acercándose apresuradamente. Don Evaristo también los oyó, girándose sin soltarme. Una linterna iluminó nuestros rostros, cegándome momentáneamente. «Suelte a la joven, don Evaristo», ordenó la voz firme de Daniel. «Esto no es asunto suyo, forastero», respondió el hombre, apretando aún más su agarre. «Lo es cuando se trata de un delito», replicó Daniel, acercándose más. Ahora podía ver que no estaba solo. Miguel lo acompañaba, junto con dos hombres que no reconocí.
coerción, matrimonio forzado, posible trata de personas. Son acusaciones graves, incluso para alguien con sus influencias en el pueblo. Don Evaristo soltó una risa seca. ¿Cree que me asustan sus amenazas legales? Aquí tenemos nuestras propias leyes, nuestras propias tradiciones. Lo que ustedes llaman delito, nosotros lo llamamos costumbre. Las costumbres no están por encima de la ley federal, respondió Daniel con calma. Y tengo entendido que usted tiene negocios que dependen de permisos gubernamentales. Sería una lástima que surgieran complicaciones. Vi cómo la duda comenzaba a filtrarse en el rostro de don Evaristo. Su agarre se aflojó ligeramente, lo suficiente para que pudiera liberar mi brazo con un tirón brusco. Retrocedí rápidamente, poniéndome junto a Miguel. Esto no terminará bien para ustedes, advirtió don Evaristo, su mirada oscureciéndose. La madre de la chica ha dado su consentimiento. El acuerdo está hecho. Un acuerdo ilegal no tiene validez, respondió Daniel. Itzel es mayor de edad. Su madre no puede decidir por ella. Fue entonces cuando escuché otra voz que me heló la sangre. Itzel, llamó mi madre, acercándose desde el cementerio. ¿Qué está pasando aquí? La situación amenazaba con explotar. Mi madre, al vernos a Miguel y a mí junto a Daniel y los otros hombres, frente a un furioso don Evaristo, se detuvo en seco, sus ojos pasando de la confusión a la comprensión y luego a la ira. ¿Qué has hecho?, me preguntó, su voz apenas un susurro cargado de acusación. Lo que tú deberías haber hecho, mamá, respondió Miguel en mi lugar. Proteger a tu hija. La estaba protegiendo, exclamó ella. Asegurando su futuro. Vendiéndola, corrigió Miguel con dureza. Mi madre se volvió hacia don Evaristo, que observaba el intercambio con una mezcla de rabia e impaciencia. Esto es un malentendido, le aseguró apresuradamente. Mi hija estará lista para la ceremonia. Solo necesita un momento para... Tu hija, la interrumpió don Evaristo con frialdad. Estaba escapando. Y tu hijo y su amigo antropólogo parecen ser los cómplices. Mi madre me miró entonces. Realmente me miró. Quizás por primera vez en mucho tiempo. Vi el conflicto en sus ojos, la lucha entre la necesidad económica y el amor maternal que había quedado sepultado bajo años de pragmatismo despiadado. Itzel, comenzó, su voz quebrándose ligeramente. No entiendes lo que estás rechazando. La seguridad, el respeto en el pueblo, un techo que no gotea cuando llueve. Entiendo perfectamente, mamá, respondí, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Pero prefiero un techo que gotee sobre una mujer libre, que un palacio que encierre a una esclava. El silencio que siguió a mis palabras parecía contener todo el peso de las montañas que rodeaban nuestro pueblo. La noche se había vuelto tan quieta que podía escuchar el crepitar de las velas en el cementerio cercano y el latido de mi propio corazón, acelerado, pero decidido. Los rostros a mi alrededor, mi madre, don Evaristo, Miguel, Daniel y sus compañeros, estaban congelados en un momento que sentí que determinaría no solo mi destino, sino el curso de muchas vidas entrelazadas con la mía. Fue don Evaristo quien rompió aquel silencio, su voz áspera cortando el aire como un cuchillo oxidado. «Esto es ridículo», espetó, ajustándose el sombrero que se había torcido durante nuestro forcejeo. «Doña Soledad, controle a su hija y volvamos a la ceremonia. Ya hemos perdido demasiado tiempo con estas tonterías». Mi madre permaneció inmóvil, su mirada alternando entre don Evaristo y yo. En sus ojos vi algo que nunca había notado antes. Duda. Detrás de la máscara de determinación pragmática que siempre portaba, pude distinguir un conflicto interno que la desgarraba. «Mi hija», comenzó, pero su voz se apagó, como si las palabras se hubieran evaporado en su garganta. «Su hija», intervino Daniel con firmeza, pero sin agresividad, «tiene derecho a decidir sobre su propio futuro, y la ley la protege, independientemente de cualquier acuerdo que usted haya hecho». «¿Qué sabe usted de nuestras leyes, de nuestras necesidades?», replicó mi madre, encontrando su voz nuevamente. «Viene de la ciudad con sus ideas modernas, sin entender lo que significa sobrevivir aquí, mantener a una familia cuando no hay trabajo, cuando la tierra no da lo suficiente.
Entiendo más de lo que cree, señora, respondió Daniel con respeto. Trabajo con comunidades como la suya todos los días, pero hay formas de mejorar su situación que no implican sacrificar a su hija. Don Evaristo soltó una carcajada seca. ¿Cómo qué? ¿Programas gubernamentales que nunca llegan? ¿Promesas de políticos que solo aparecen durante las elecciones? ¿Como apoyo legal para reclamar las tierras que les pertenecen legítimamente? Respondió Daniel, sorprendiéndonos a todos. Tierras que algunos terratenientes han ido apropiándose gradualmente durante décadas. Vi cómo don Evaristo se tensaba visiblemente. Está pisando terreno peligroso, forastero. No tan peligroso como el que usted está pisando, don Evaristo, continuó Daniel, sacando un pequeño dispositivo de su bolsillo. Esta conversación está siendo grabada. Sus intentos de coerción, la admisión implícita de haber pagado por una joven. Todo esto constituye evidencia que podría interesar mucho a las autoridades federales. Un murmullo de inquietud recorrió el pequeño grupo. Uno de los hombres que acompañaba a Daniel dio un paso adelante, sacando una identificación oficial. Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se presentó. Estamos aquí como observadores, a petición del licenciado Daniel. La expresión de don Evaristo se transformó, el color abandonando su rostro. Su mirada se endureció mientras evaluaba la situación, calculando evidentemente sus opciones. «Esto no quedará así», murmuró finalmente, retrocediendo un paso. «Nadie me humilla de esta manera en mi propio pueblo. Nadie está intentando humillarlo», respondió Daniel con calma. «Solo estamos protegiendo los derechos de Itzel». Don Evaristo me miró entonces, sus ojos cargados de un desprecio que me habría paralizado días atrás, pero que ahora solo fortalecía mi resolución. «Tú no eres parte de ningún trato», dijo finalmente, cada palabra destilando amargura. «Nunca lo fuiste. Una niña desagradecida no merece el honor que intenté concederle». Esas palabras, que pretendían ser un insulto final, fueron para mí la más dulce liberación. «Gracias», respondí simplemente, sorprendiéndolo. Se volvió hacia mi madre, que permanecía callada, como una estatua frágil a punto de resquebrajarse. «En cuanto a usted, doña Soledad, considere nuestro acuerdo terminado. Espero que disfrute del frío de su techo agujereado este invierno». Sin esperar respuesta, se alejó a grandes zancadas hacia el cementerio, su figura recortándose contra el resplandor de las velas, como una sombra que finalmente se disipaba de mi vida. Cuando desapareció de vista, mi madre se derrumbó lentamente, cayendo de rodillas en la tierra húmeda. Su cuerpo entero se sacudía con sollozos silenciosos que rasgaron mi corazón más profundamente que sus palabras duras o sus bofetadas. Me acerqué a ella con cautela, arrodillándome a su lado. Las elaboradas trenzas que la abuela Rufina había tejido en mi cabello se deshacían completamente ahora, mechones sueltos cayendo sobre mi rostro como símbolos de mi propia liberación. «Mamá», susurré, dudando antes de tocar su hombro tembloroso. Levantó la mirada, su rostro surcado por lágrimas que habían creado caminos en el polvo de sus mejillas. En sus ojos vi miedo, confusión, pero también, por primera vez en mucho tiempo, vi a mi madre. No a la mujer pragmática y dura que había negociado mi futuro, sino a la mujer vulnerable que había luchado toda su vida contra circunstancias imposibles. «Todo está perdido», murmuró, su voz apenas audible. «El dinero que adelantó, ya lo usé para pagar deudas. La protección que prometió para nuestras tierras, nada está perdido, mamá», intervino Miguel, acercándose para ayudarla a levantarse. «Hay otras soluciones, formas legítimas de proteger lo que es nuestro». Daniela asintió, uniéndose a la conversación. «Su hijo tiene razón, señora. Mi organización puede ayudarles a documentar adecuadamente la propiedad de sus tierras, a solicitar programas de apoyo agrícola que realmente funcionan». Mi madre lo miró con desconfianza, años de decepciones haciendo difícil creer en nuevas promesas. «¿Por qué nos ayudaría? No somos nada para usted». «Porque es mi trabajo», respondió simplemente. «Y porque creo que cada familia merece una oportunidad justa, sin tener que sacrificar su dignidad o a sus hijos». Un silencio reflexivo siguió a sus palabras. En la distancia,
La música y las conversaciones de la vigilia continuaban, ajenas al pequeño drama que se había desarrollado en los límites del cementerio. La vida seguía su curso, las tradiciones persistían, pero tal vez, solo tal vez, algo había comenzado a cambiar esta noche. ¿Qué pasará ahora?, pregunté, dirigiéndome tanto a Miguel como a Daniel. Ahora tienes opciones, respondió Daniel. Puedes quedarte aquí, si eso es lo que deseas, o puedes venir con nosotros a la ciudad. Hay un programa para jóvenes rurales que quieren continuar sus estudios. Vivienda, alimentación y una beca modesta, pero suficiente. La posibilidad me dejó sin aliento. Estudiar había sido un sueño que había enterrado hace años, cuando la realidad económica de nuestra familia hizo que abandonara la secundaria para ayudar en casa. Miré a mi madre, buscando en sus ojos alguna señal, alguna guía. Para mi sorpresa, asintió lentamente. «Ve», dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Ve y aprende. Vuélvete alguien que nunca necesite vender su libertad por seguridad». Sus palabras, tan diferentes de todo lo que me había dicho antes, me golpearon como una ola inesperada. Me lancé hacia ella, abrazándola con toda la fuerza de mis emociones contradictorias. El resentimiento acumulado, el amor persistente, el dolor compartido, la esperanza renaciente. «Volveré», prometí contra su cabello, que olía a leña y a las hierbas que siempre usaba para cocinar. «Y cuando lo haga, será para ayudarte, no para ser una carga». «Nunca fuiste una carga», susurró, acariciando mi cabello como no lo había hecho desde que era niña. «Solo tenía tanto miedo de fallar como madre, de no darte lo que merecías, que olvidé preguntarte qué querías realmente». Nos separamos lentamente, ambas limpiándonos las lágrimas. Miguel se acercó entonces, tomando las manos de nuestra madre entre las suyas. «Vendré más seguido», prometió, «y ayudaré con la tierra». Daniel dice que hay nuevos métodos de cultivo que podrían mejorar la producción sin necesitar tanto espacio. Mi madre asintió, una pequeña sonrisa formándose entre sus lágrimas. «Siempre fuiste el inteligente», dijo, apretando sus manos. «Cuida a tu hermana en la ciudad. Es fuerte, pero el mundo allá afuera puede ser más duro que don Evaristo». «Lo haré», aseguró Miguel, «aunque algo me dice que ella terminará cuidándome a mí». Esta broma, tan normal, tan familiar, pareció aliviar la tensión que había dominado la noche. Por un momento, éramos simplemente una familia compartiendo un instante de humor en medio de las dificultades. Daniel y sus compañeros se habían apartado discretamente, dándonos espacio para este momento íntimo. Cuando nos volvimos hacia ellos, esperaban pacientemente junto a la camioneta que me llevaría hacia mi nuevo futuro. «Deberíamos irnos pronto», sugirió Daniel suavemente. «Es un viaje largo hasta la ciudad». Asentí, sintiendo una mezcla de anticipación y temor ante lo desconocido. Mi madre se acercó a mí una última vez, alisando el huipil ceremonial que ahora representaba no mi entrega a don Evaristo, sino mi liberación de las cadenas invisibles que me habían atado. «Llévate esto», dijo, quitándose un pequeño medallón que siempre llevaba oculto bajo su ropa. «Era de tu abuela». Dijo que contenía la fuerza de todas las mujeres de nuestra familia. Lo colocó en mi mano, cerrando mis dedos sobre el metal tibio. «Ahora sé que tenía razón», añadió, «porque tú, hija mía, has demostrado más fuerza esta noche que yo en toda mi vida». «Aprendí de ti, mamá», respondí, guardando el medallón contra mi corazón. «De tu resistencia, de tu capacidad para seguir adelante a pesar de todo». Nos abrazamos una vez más, brevemente pero con intensidad, antes de separarnos. Miguel prometió volver al día siguiente para comenzar a trabajar en los asuntos legales de la tierra con Daniel y para explicar al pueblo lo sucedido de una manera que no avergonzara a nuestra familia. Mientras subía a la camioneta, miré atrás una última vez. Mi madre y mi hermano estaban de pie, juntos, las siluetas recortadas contra el resplandor distante de las velas del cementerio. Detrás de ellos, las montañas eternas que habían sido testigos de generaciones de mujeres como yo, algunas que habían aceptado su destino en silencio, otras que habían huido en la noche, y ahora yo, que me iba con la bendición de mi madre y la promesa de un regreso dignificado. El motor arrancó,
y comenzamos a alejarnos por el camino de tierra. A través de la ventana trasera, vi cómo mi madre levantaba una mano en despedida, un gesto que parecía bendecir mi partida. Las luces del cementerio se fueron haciendo más pequeñas en la distancia, las voces y músicas de la vigilia desvaneciéndose gradualmente. En el silencio del vehículo, toqué el medallón de mi abuela y pensé en todas las mujeres que me habían precedido. ¿Cuántas habían deseado este momento de libertad? ¿Cuántas habían soñado con decidir su propio camino? Mientras la noche abría paso al amanecer, el paisaje familiar de montañas y milpas daba paso a carreteras más anchas y eventualmente a los primeros edificios de la ciudad lejana. Mi corazón latía con una mezcla de temor y esperanza. No sabía exactamente qué me esperaba, pero por primera vez, el futuro era mío para descubrirlo. Y quizás lo más importante, ese futuro no estaba definido por un acuerdo, por una tradición o por las necesidades económicas de mi familia. Estaba abierto ante mí como un lienzo en blanco, listo para que yo pintara con mis propias decisiones, mis propios colores, mis propios sueños. Recordé entonces las palabras que don Evaristo había pronunciado como un rechazo, pero que para mí habían sido la más dulce liberación. Tú no eres parte de ningún trato. No, no lo era. Nunca lo había sido. Era un ser humano completo, con derechos, con dignidad, con valor intrínseco que no podía medirse en pesos o en hectáreas de tierra. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, iluminando un mundo nuevo y desconocido, supe que la historia de mi madre negociando mi entrega en la vigilia ancestral no sería el final de mi historia, sino apenas el comienzo. Un comienzo doloroso, pero también poderoso, que me había enseñado el valor incalculable de mi propia voz y de mi propia voluntad. Y esa lección, más valiosa que cualquier acuerdo o tradición, era la que llevaría conmigo a donde fuera, la que algún día, quizás, podría transmitir a otras jóvenes atrapadas en circunstancias similares, porque a veces, la verdadera tradición que debemos honrar no es la que nos encadena al pasado, sino la que nos permite crear un futuro más justo y más humano para todos. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que también necesita ser escuchado. Y no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y activar la campanita.